Tenemos un problema tipo examen aquí. Es un examen pasado que agarré y lo resolví, que también está en su práctica. Y dice así, una viga uniforme pesada de 8.000 kilogramos de masa y 2 metros de largo está suspendida en un extremo mediante una soga de nylon de 2,5 centímetros de diámetro y el otro extremo mediante una soga de acero de 0,64 centímetros de diámetro. Las sogas se amarran juntas sobre la viga. Ver la figura. Las longitudes no estiradas de las sogas son de 3 metros cada una. ¿Qué ángulo tomará la viga con el horizontal? Considere el módulo elástico del acero 22 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. Este símbolo es elevado por si acaso, es una potencia. Cuando vean este símbolo significa potencia. Y del nylon 0,36 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. A ver, entonces tenemos esta viga que tiene una masa de 8.000 kilogramos, 8 toneladas básicamente. Tenemos una soga de nylon, muy gruesa por lo visto. Miren, la soga de nylon es 2,5 de diámetro. Su diámetro es 2,5 centímetros. Y otra soga de acero, que fíjense que la soga de acero, su diámetro es más pequeño, 0,64. Incluso podemos decir que es casi 3 veces más grueso la soga de nylon que la soga de acero. Sin embargo, el acero tiene un módulo de Young bastante grande, 22 por 10 a la 10, mientras el módulo de Young del nylon es 0,36. Casi es 22 veces más fuerte el acero que el nylon. Por supuesto, eso se puede ver en la vida real, ¿no? Si ustedes jalan nylon y jalan acero, el acero muy poco se va a deformar, pero el nylon fácilmente se deforma. Entonces, eso se refleja en estas cantidades. Por eso se dice que el módulo de Young es esa propiedad física que te dice cuánto resiste a alargarse un objeto. El módulo aquí es 22 del acero y del otro es 0,36 por 10 a la 10 en ambos casos. Eso significa que el acero tiene mayor resistencia a alargarse. Eso significa que el nylon se va a deformar más y el acero muy poco, aunque el diámetro del acero es más pequeñito que el del nylon. Pues eso tenemos que ver y tenemos que ver ese ángulo que va a formar después de sufrir la deformación. ¿Qué más tenemos como datos? Pues tenemos las longitudes iniciales de las dos cuerdas, bueno, de los dos objetos que están sujetando el tablón. Uno vale 3 metros y el otro también 3 metros, así que tenemos un triángulo del tipo isósceles. Eso vamos a considerar. La longitud de la tabla es 2 metros. La mitad de 2 es 1, por supuesto. Si nosotros cortamos a la mitad de esto, vamos a generar dos triángulos rectángulos inicialmente. Vamos a la solución. ¿Cómo es la solución del ejercicio? Pues tenemos aquí, primero, que dar las condiciones de equilibrio. Es decir, vamos a decir sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué aplicamos condiciones de equilibrio? Porque entendemos que la tabla, luego de sufrir deformación, va a estar en reposo permanente. No va a tener movimiento acelerado ni movimiento inercial con velocidad constante. Es decir, va a estar en reposo, en equilibrio estático. Entonces, si nosotros aplicamos la condición de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 a este dibujo, nos damos cuenta que tenemos dos tensiones, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, izquierdo y derecho. Si nosotros descomponemos estas tensiones, podemos tener dos tensiones en coordenadas cartesianas. Una tensión que se llama la tensión X y la otra tensión que va a ser la tensión Y. Vemos que la tensión Y, que sería básicamente que lo estoy marcando con el puntero, aquí en esta sección tendría que estar la tensión Y. Tenemos dos de esas tensiones Y, que la vamos a ver seguramente aquí. 2t por seno del ángulo θ. ¿Por qué? Porque es la tensión Y. Estamos haciendo esta condición de equilibrio. Menos el peso. Claro, el peso está dirigido hacia abajo, entonces menos el peso igual a 0 por la condición de equilibrio. De aquí nosotros podemos
primero calcular qué es este ángulo tita. Y para calcular este ángulo tita, hago el triángulo rectángulo que les mencioné en principio, cortando de esta parte. Aquí tengo un triángulo rectángulo. Y lo que puedo decir es el coseno, que sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 3 y el cateto adyacente vale 1. Entonces, coseno de ese ángulo, de este angulito, va a ser 1 dividido entre 3. De allí yo puedo sacar que el ángulo va a ser coseno a la menos 1 de 1 sobre 3. Esto reemplazo aquí y despejo la tensión y tenemos esta ecuación. Esto va a pasar a este otro lado a sumar. Todo esto va a pasar a dividir, pero recordemos que el ángulo tita es coseno a la menos 1 de 1/3. Entonces tengo esta ecuación. Reemplazamos el peso. ¿Y qué es el peso? Simplemente es la masa de este tablón por la gravedad, ya que consideramos que las cuerdas no tienen masa apreciable, así por tanto, la masa del tablón es 8 toneladas, 8.000 kilogramos, y bueno, eso va a generar un peso bastante considerable. Masa por gravedad es el peso. Reemplazamos esos datos y tenemos aquí la tensión. Los datos nos da el problema. Nos dice 8.000 para la masa del tablón, 9,81 para la gravedad, 2 por el seno de 70,5. ¿De dónde ha salido ese 70,5? Simplemente coseno a la menos 1 de 1/3 y eso nos da 70,5. Ahí tenemos el valor de la tensión, 4,2 por 10 a la 4 newtons. Una vez que tenemos la tensión, consideramos que ambas se han deformado y lo que va a suceder es lo siguiente. A ver, este nylon se va a deformar mucho más y lo que va a generar es que el tablón va a estar así, como este punterito. Así, miren esto que está haciendo. Es una inclinación y este es el ángulo que nos está queriendo mostrar, o queremos encontrar en este ejercicio, el ángulo que se encuentra aquí. Para eso, el delta L, que sería el total de elongación, porque este va a sufrir deformación y este también va a sufrir deformación, entonces, sin embargo, el del nylon va a sufrir mayor deformación que el del acero y por tanto la resta va a ser esta pequeña diferencia que se genera aquí. ¿Qué es la variación? Recordemos que esfuerzo es módulo de Young por la deformación. ¿Y qué es la deformación? Delta L sobre L. Si ustedes despejan de esa ecuación, delta L sobre L, delta L despejan, tienen esto. Esto es fuerza sobre área. L sale de la otra del otro extremo, el módulo de Young también. Reemplazamos cada uno de estos datos. Si tienen alguna duda en algo, me van a decir, yo los voy a explicar más a detalle, podemos hacer más a detalle algunas cosas, así que no hay problema. Tal vez está un poco directo esto. Simplemente hemos reemplazado o despejado delta L de lo que es esfuerzo igual a módulo de Young por deformación. De ahí ha salido esto. Reemplazamos eso, reemplazamos los datos, tenemos ese delta total desplazamiento que sufren las dos cuerdas, el relativo, porque uno es menos el otro. Y el ángulo, tangente del ángulo sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente sería esta longitud de la tabla inicial, que sería 2, y el cateto opuesto sería lo que ha bajado total de los dos tablones, las dos cuerdas. Y eso sería 0,053. Por tanto, sacamos a la menos 1 y eso nos da 1,5 grados el ángulo. Finalmente vamos a hacer este problema 2. Dice, una losa de piedra de 1.200 kilogramos de masa se une a una pared de un edificio mediante dos tornillos de hierro de 1,5 centímetros de diámetro, como se muestra en la figura. La distancia entre la pared y la losa de piedra es 1 centímetro. Calcule cuánto se pandea hacia abajo los tornillos debido al esfuerzo de corte al que están sujetos. Considere el módulo de corte 7,7 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. En este caso, lo que van a sufrir estos pernos que están sujetando este bloque es un esfuerzo por corte, es decir, van a generarse fuerzas tangenciales a las áreas que están aplicando, que en este caso el área sería la sección transversal del perno, y lo que hay que calcular es la distancia que se pandea, y la distancia que se pandea sería el delta X, ¿no? Vamos a hacer la solución. Esta es la ecuación
por esfuerzo de corte, que les enseñé hace rato. De aquí despejamos delta X, que es lo que necesitamos encontrar. H sería lo que sería los planos, es decir, la altura donde están los planos, y en este caso sería H esto, que sería la longitud del perno. El área es el área transversal del perno, que es seguramente es un área circular. Y la fuerza sería el peso que está soportando este bloque. Sin embargo, como este bloque está unido a dos pernos, entiendo que el peso va a ser dividido entre dos, es decir, la mitad del peso del bloque, este perno, y la otra mitad del otro perno. Por tanto, la fuerza va a ser el peso dividido entre dos, como dice aquí. Si nosotros calculamos esa fuerza, reemplazamos aquí. Esta altura sería esto que se encuentra aquí, esto que se encuentra aquí, está, lo que está pandeando, ¿no? Lo que se va a deslizar, ¿sí? Lo que se va a deslizar, la longitud del perno, como les dije en un principio, esta longitud que está aquí. Luego tenemos el área, que sería el área transversal del perno,